Entonces, haciendo un raconto antes de seguir con la segunda parte: anillo fibroso en el sector periférico, núcleo pulposo en el sector central, platillos cartilaginosos arriba y abajo. Bien, esto es un esquema tomado del libro de anatomía funcional de Capanghi, donde podemos ver la vértebra de arriba, la vértebra de abajo, la vértebra inferior, cuerpo vertebral, arco neural posterior, el agujero de conjugación. En este sector es donde salen los nervios del raquis y donde salen también las venas del raquis, y donde entran las arterias que van a nutrir a la médula y a los nervios. Y vemos acá entonces el disco intervertebral con esta raya negra que representa el platillo inferior, el platillo superior, el anillo fibroso acá, y aquí el núcleo pulposo. Está claro que las fuerzas aplicadas sobre el anillo fibroso y el núcleo pulposo van a producir cambios. Entonces, cuando nosotros nos inclinamos hacia adelante, las líneas de fuerza se aplican sobre todo aquí. Entonces el núcleo pulposo se va a inclinar o se va a mover hacia atrás. Si nosotros lo que hacemos es un movimiento de extensión de la columna, la mayor presión se va a aplicar en el sector posterior del núcleo pulposo y este se va a mover hacia adelante. Básicamente lo que se ven acá son entonces la estructura de la unidad funcional de la columna vertebral, que es una vértebra arriba, una vértebra abajo y el disco intervertebral en el medio. Otra cosa que se ve acá también, que la vamos a ver en otros videos, es la articulación interapofisaria, que en el video sobre características comunes a las vértebras, vimos que había una carilla articular superior y una carilla articular inferior en cada vértebra, perdón, dos carillas, una de cada lado. Aquí lo que estamos viendo es justamente la articulación intervertebral o interapofisaria, que es el otro punto de unión que tienen las vértebras entre sí. Las vértebras entre sí, digamos que tienen 3 puntos de unión osteoarticular: el sector anterior con el cuerpo y el disco, y el sector posterior 2 columnas de articulaciones interapofisarias. Los movimientos entonces se van a hacer gracias a la presencia de estas 2 articulaciones, donde esta juega un papel fundamental por la cantidad, amplitud de movimientos que puede producir. Y como les decía entonces, cuando aplicamos una carga excesiva sobre el disco intervertebral, el sector posterior del disco puede protruir hacia atrás, con lo cual va a introducirse o puede introducirse en el neuroforamen y por lo tanto disminuir el calibre de este orificio, de este foramen, por donde pasan nervios, arterias y venas, pudiendo potencialmente generar una compresión. Si bien no es el objetivo de este video, el objetivo es centrarse en el disco intervertebral, también la hipertrofia, el aumento de volumen de esta articulación, puede generar disminución del neuroforamen, ¿sí? Y por lo tanto compresiones nerviosas. Pero insisto que ahora nos estamos enfocando en el disco intervertebral. Esto que está acá es un esquema también tomado de Capanghi, donde vemos una tabla y el piso, por ejemplo, apoyados arriba de una pelota. Esto representaría el platillo cartilaginoso y la vértebra de arriba, el platillo cartilaginoso inferior y la vértebra de abajo, el núcleo pulposo. Entonces, si nosotros estuviéramos haciendo equilibrio arriba de esta tabla, los movimientos de la tabla hacia los diferentes lados aplican presión y generan movimiento del núcleo pulposo. También es claro que si el peso aplicado es excesivo, va a hacer que el núcleo pulposo se achique y genere mucha presión sobre el anillo fibroso, que, como les comentaba, puede finalmente terminar cediendo. Esto es un preparado anatómico tomado del Atlas de Roen, donde vemos la vértebra, una vértebra lumbar, justo está cortada a nivel del disco, entonces se ven bastante bien las fibras periféricas del anillo fibroso y el centro que tiene el núcleo pulposo. También se ve muy bien cómo esto es un corte hecho a nivel lumbar, y aquí tenemos los nervios en el conducto raquídeo.
Si tenemos una protrusión hacia atrás del disco intervertebral, puede generar un compromiso o una compresión de las raíces, sobre todo si tenemos una protrusión en el sector más lateral. Otra cosa que también se ve acá, es el ligamento vertebral común posterior, que forma parte de los medios de unión de la columna y que se va a ver en otro video, pero que es interesante verlo acá. El ligamento vertebral común posterior lo que forma es como una especie de tabique protector, por decirlo de alguna forma, en el conducto raquídeo. Una protrusión discal lo que va a hacer es chocar, entre comillas, primero con el ligamento vertebral común posterior. Y el ligamento vertebral común posterior puede contener entonces al fragmento de disco que está comprimiendo los nervios. Como el ligamento vertebral común posterior es una estructura inervada, eso va a generar también de forma refleja lo mismo que las lesiones del anillo fibroso, va a generar contractura muscular refleja y dolor lumbar. Bien, vemos acá otro preparado también tomado del Atlas de Roen, donde vemos vértebra superior, vértebra inferior, disco intervertebral, se pueden ver platillo superior, platillo inferior, anillo fibroso, núcleo pulposo más blanco por su alto contenido en agua. Las protrusiones discales hacia este sector, dependiendo de dónde se den, pueden comprimir los nervios o incluso pueden llegar a comprimir la médula y van a generar dolor por la rotura del sector posterior del disco y por la distensión de los ligamentos que rodean al disco intervertebral. Acá tenemos otro preparado anatómico y aquí lo que vemos es una resonancia donde claramente podemos ver la superposición de cuerpos y discos, la médula y el cono medular acá, los nervios a nivel lumbar, y vemos cómo se pueden distinguir aquí el sector posterior del disco, el platillo y el núcleo pulposo. Fíjense cómo esto que está aquí, que es líquido cefalorraquídeo, obviamente con un alto contenido acuoso, tiene una intensidad de señal muy similar a la del disco, justamente lo que nos traduce el alto contenido de agua que tiene normalmente el disco intervertebral. Bien, y para terminar entonces, ver nuevamente esto, la función que cumple el disco intervertebral como si fuera una especie de amortiguador que mantiene solidarias las vértebras entre sí a través de los platillos, pero que a su vez también permite los movimientos de flexión, de extensión laterales y de rotación a nivel del raquis. Bueno, en términos generales creo que sobre el disco intervertebral esto es lo que es necesario saber.